¿Quién después de mirar una noche estrellada no ha experimentado una dulce calma? Si la respuesta ha sido afirmativa, entonces sí, bienvenido a esta charla donde vamos a encontrar algunas explicaciones sobre la importancia de celebrar una efeméride para la astronomía venezolana. Nos abordan dos preguntas importantes que hay que resolver. ¿Qué es una efemérides y cuál sería su importancia? Nos remontamos a que la palabra efemérides nos remite a la relación de un hecho notable ocurrido un día preciso en el calendario que deseamos recordar. En otras palabras, no es más que particularizar un día para recordar una fecha importante en el ciclo de nuestras vidas. El día de nuestro nacimiento lo consideramos una efemérides importante en nuestra vida familiar. Por eso lo solemos festejar con nuestros familiares y amigos un año más en nuestra vida. Es así como el conjunto de hechos notables que deseamos recordar y celebrar cada vez que cumplimos un aniversario, y eso lo vemos hasta en el fervor popular venezolano, hasta nos atrevemos a desearnos una luna plateada. Así que el entusiasmo que muchos de nosotros sentimos por la astronomía viene hasta en nuestros cantos de desearnos un cumpleaños feliz. ¿Cómo no vamos a tener entonces un día especial para celebrar esa sed insaciable que nos marca por conocer ese universo tan maravilloso que nos rodea? Esa ciencia tan compleja como es la astronomía. Por eso, una efeméride es para la astronomía venezolana. ¿Por qué? Porque nos va a recordar los hechos notables que se hicieron en un pasado, así como lo expresó ya un sociólogo bastante contemporáneo nuestro, llamado Pierre Bourdieu, quien claramente nos indicaba que un aniversario era una práctica necesaria y que reproducía una palabra bastante interesante en este momento, el concepto de hábitus, el hábito, ese hábitus que es el conjunto de valores, acciones y esquemas que cada persona va interiorizando en su entorno social, y el conocimiento de una disciplina o de una ciencia que es importante para celebrar una sociedad. De allí que un paso importante para cualquier disciplina de estudio es institucionalizar una fecha para recordar sus logros y los efectos que repercuten en esa sociedad de origen. La astronomía en Venezuela es un pilar importante para el desarrollo de nuestro país. Es una ciencia que, como ya lo hemos visto, es transversal e interdisciplinaria. Todos sus avances nos tocan. Es la agricultura, es la náutica, es la geografía, es la historia, es el arte, es la comunicación, es la tecnología. Todas las disciplinas se tocan. ¿Y saben quién me enseñó esa frase? Todas las verdades se tocan. Y ese fue el discurso más maravilloso que nos dejó el gran humanista de América llamado Andrés de Jesús María y José Bello López, quien nace en Caracas, en una de las parroquias más antiguas de la capital, y quien particularmente tuvo una infancia bastante artística, porque su abuelo, el gran pintor y escultor Juan Pedro López,
que todavía tenemos cualquier cantidad de obras dispersas en muchas de los museos, de las iglesias, y particularmente en la Catedral de Caracas, ese ángel particular que está en toda la cúpula, ese fue hecho por el abuelo de Andrés Bello. Y no hay que dejar de lado a su padre músico, quien trabajaba en Cumaná. Así que el maestro Bello, de joven, de niño, pasó muchas vacaciones viendo al mar, disfrutando de todas las playas de Cumaná, haciendo cabalgatas en caballo, nadando. Es decir, fue un venezolano más como cualquiera de nosotros. De allí que recordemos que en los ámbitos educativos, académicos y hasta gubernamentales, por eso es muy común encontrar cronogramas y agendas de actividades que recuerden acontecimientos, aniversarios, fechas efemérides y hasta temporadas que asocian nuestros ciclos agrícolas y de la estación. Es así que concientizar a la importancia en la población de una fecha en ocasiones termina siendo una forma de hacer patria. Así que en esa iniciativa, luego de un curso que realizara el Grupo Astronómico Caronte, liderizado por el ingeniero Juan Carlos Contreras Angola y el licenciado José Ángel Mora, para el año del 2021, en plena pandemia, ellos deciden contactar con NACE y realizan el primer curso de astronomía para docentes en Venezuela. Con esa inquietud, Juan Carlos Contreras me convoca, por mi experiencia como antropóloga, para que encontrara una fecha que proponerle ante el panorama astronómico nacional, y esa fecha debía ser muy especial, pues destacaba que tuviera anécdotas, historia, que representara un personaje importante y que el protagonista fuera la ciencia en Venezuela. Con esta tormenta de ideas se propone al primer pionero de la astronomía venezolana, a ese maravilloso caraqueño llamado Andrés Bello. Todo nos embargó la emoción y una sonrisa se nos dibujó enseguida, y así José Ando, y que los niños venezolanos es un gran gozo patrio. Necesitamos que esa patria renazca en la astronomía. Con esa difícil tarea comencé un meticuloso estudio arqueológico, producto de ya de algunos años investigando sobre la historia de la ciencia en Venezuela, y me he llevado muchísimas sorpresas, empezando por un pequeño hallazgo que se convirtió en la excelencia de este objetivo. ¿Cómo lo fue el 27 de octubre, que será mañana un aniversario más del año de 1809, en que la ciudad de Caracas se publica por primera vez un calendario astronómico, y al mismo tiempo salía a la luz pública en lo que será el primer libro editado en Venezuela. Nace en algo que se le llamaba la Gaceta de Caracas. ¿Y quién fue el autor de ese maravilloso primer libro donde se explicaba la historia de Venezuela, la geografía y particularmente del calendario para ese año? Nada menos que el joven caraqueño de 27 años, Andrés Bello. Así
surgió la propuesta y la elevamos ante todos los grupos astronómicos de parte de Caronte, y José Ángel insistió en decir: tenemos fecha, 27 de octubre. Desde ese momento el grupo Caronte pues se dio a la tarea desde el Táchira para toda Venezuela en contar la anécdota, en contar todo el trabajo que como grupo, como tres disciplinas tan distintas como se amalgamaron en la búsqueda de ese grupo. El auspicio que nos tomó el ingeniero Contreras, la comunicación que todo el tiempo nos insistía José Ángel, y yo como antropóloga revisando entre libros, en bibliotecas, hasta llegar a esa fecha. La astronomía es una ciencia que involucra muchos aspectos del quehacer humano. De esta manera abren los caminos para abordar la importancia que tiene el desarrollo de la ciencia para una nación. Así que contar con un conocimiento astronómico de calidad impacta a todos los avances y aplicaciones de esta ciencia que mejora nuestra calidad de vida. Y un ejemplo sencillo es el calendario. La historia del calendario es fruto de un gran proceso tecnológico que hemos heredado de culturas y civilizaciones antiquísimas. El cálculo, la medición del tiempo se basó siempre en los orígenes mismos de la observación de los fenómenos astronómicos. Para nuestros tiempos contemporáneos eso no nos dice nada, pero en el pasado realizar un calendario era un trabajo arduo. Fíjense que para el siglo XIX, Bello López, el maestro, en ese tiempo era un joven, pero el joven Andrés Bello López fue el responsable de publicar el calendario impreso en nuestro país. Ya en el resto de América habían salido calendarios y los libros, los primeros libros. La capitanía venezolana fue muy tardío en elaborar un material tan valioso, y evidencias de que aquí se hacían calendarios muy tímidamente lo dio a conocer Humboldt. Humboldt, cuando llega en 1808, él dice: hay unos monjes que se dedican en los conventos franciscanos a elaborar los famosos los cálculos astronómicos, y se han quedado sorprendidos con las herramientas tecnológicas que yo he traído a Venezuela. Esto nos indica que en Venezuela se consumía mucho material escrito. Era una de las capitanías más cultas de la época, y sin embargo no contaba con una publicación oficial. ¿Cuál era el problema? Que no había quien pudiera armar una imprenta, y el único que sabía de tecnología en sus tiempos para armar la imprenta, ponerla a funcionar, y no solamente eso, sino escribir algo interesante que decir, fue nada menos que el joven Andrés. Y entonces, desde la imprenta de Gallardet y Lam, informa las actividades que hacía el gobierno español. Y el anuncio más importante que tuvo esa gaceta, que toda Caracas se volcó a hacerla y fue repercutiendo en el resto de la capitanía, fue ese 27 de octubre en el número 58 de la Gaceta de Caracas, cuando él, en un facsímil,
para que fuera coleccionable, dice, será publicado el calendario, manual y guía universal del forastero en Venezuela para el año de 1810. Fue el gran bellista Pedro Grassen, uno de los mejores biógrafos de Andrés Bello en el siglo pasado, quien en el año de 1952 encuentra 2 ejemplares de este calendario que estaba perdido y no se supo, sino hasta esa fecha, quién fue el primer escritor de un libro en Venezuela. Este calendario lo encontró el doctor Grassen en la biblioteca del Museo Británico, y la narración de cómo descubre él este libro es fascinante. Lo recoge en una publicación que hiciera la Academia Nacional de la Historia. Sin embargo, eso quedó en los sótanos de la Biblioteca Nacional. Y en plena pandemia, un 6 de agosto del año 2022, yo fui a la Biblioteca Nacional, pedí los libros de los más antiguos que pudiesen encontrar y allí encontré lo que en bibliografía se llama un libro intonso. Un libro intonso es un libro que no está cortado por los bordes, es decir, que su encuadernación es un ejemplar con las páginas intactas en sus pliegues. El papel no fue cortado, es un libro que indica que nunca había sido leído por alguien, y la idea es que cuando se compra o cuando se adquiere es un libro que sea único y tiene un valor histórico. El libro fue hecho en 1959, es decir, 63 años. Estuvo esperando por nosotros los aficionados de la astronomía y los astrónomos profesionales que alguien leyera y consiguiera esa fecha, y tomamos la iniciativa de, digamos que, proclamar el 27 de octubre como una fecha de lujo, donde tenemos la efeméride perfecta para honrar a quien escribió el primer calendario astronómico oficialmente en nuestro país, que al mismo tiempo fue el primero en que armó una imprenta, lo que quiere decir que sabía de tecnología, que sabía de qué podía escribir y que tenía un preciso control de lo que era la EPACTA, cómo calcular a través de cálculos matemáticos todo el proceso de la elaboración de un almanaque. Hoy en día es sencillo, pero en sus tiempos no lo fue. Así que la América podía recordar precisamente este júbilo patrio que tenemos nosotros, y como dato, esta moción quedó reflejada y fue aprobada por unanimidad en el Consejo Legislativo del Estado Táchira el 10 de abril del 2025 como Día Nacional para celebrar la astronomía, honrando esos valores que nos dejó nuestro querido cosmógrafo de la América. Años más tarde, Andrés Bello será recordado como el mayor cosmógrafo porque fue el único que pudo desarrollar un libro, un tratado de astronomía totalmente en español y elaborado a través de toda la ciencia que se concentraba en sus tiempos.
Quizás la pregunta que ¿por qué nosotros no conocemos este hallazgo de saber que teníamos uno de los más grandes conocedores de la ciencia a través de la astronomía? Porque, bueno, quizás el brillo que él tuvo como hombre de letras fue superior. Y sin embargo, cuando revisamos la historia de Andrés Bello, tenemos que él escribió 40 artículos, todos relacionados con ciencia, además de la cantidad de poesía y lo más importante que nos deja a todos los hispanoparlantes del mundo, su gramática. 21 países en los 4 continentes hablamos español. Es decir, que esto que yo estoy reflejando lo se va a oír y se va a entender perfectamente en la Guinea Ecuatorial, en la Filipina, en toda Europa que hablan español y en la América desde Alaska hasta la Patagonia. Todo esto se lo debemos a este gran genio de la América. No hubo un hombre con la capacidad científica de desarrollar una propuesta cultural a través de la astronomía. Quizás fue ese su gran legado que estamos empezando a retomar, y por eso me atrevo a decir que de este ENAC 2025, desde el Táchira para Venezuela y de Venezuela para el mundo, ya contamos con una fecha. Y esa fecha será mañana, el 27 de octubre, en honor al primer cosmógrafo en lengua española del siglo XIX, quien nos dejó los inicios de lo que debería ser la ciencia en lo que estamos disfrutando actualmente. Así que bueno, muchísimas gracias. Ok, démosle un aplauso a la profesora Benigna por su participación y por su exposición tan honorable hoy en este evento. Vamos, como siempre, a dar la palabra. En este momento tiene la palabra Daniele